Hola a todas y todos. Bienvenidos a esta charla del programa número 2 de la competición de cortometraje de ficción Cine Latino Rencontre de Toulouse. Es muy importante para nosotros ofrecer al público esta oportunidad de conocer a las realizadoras y los realizadores de la selección, aunque sea virtualmente. Yo soy Hélène Métellier, soy la coordinadora del comité de selección de los cortometrajes de ficción cine latino y voy a animar esta charla con nuestros invitados. Tenemos la suerte de tener representantes de los cuatro de los 5 cortos del programa número 2. Les voy a presentar antes de empezar. Tenemos aquí a Thomas Gerlach, que es el productor de Los Anillos de la Serpiente de Chile, a Martina Marskin para El Nombre del Hijo, de Argentina, a Santiago Cermeño para el corto Agua, de México, y a Amanda Puga, que es la productora de La Gambeta, de Chile. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta charla. Para empezar, os haré la misma pregunta para todos. ¿Cómo surgió la idea de su película, y cómo se dio a luz? Si les va bien, les propongo contestar siguiendo el mismo orden de las películas del programa. Así que empezaremos con Tomás, para Los Anillos de la Serpiente. Hola a todos y a todas, yo soy Tomás Gerlach, el productor de Los Anillos de la Serpiente, del director Edison Cajas. Voy a tratar de expresarme lo más fehacientemente a cómo Edison podría contestar esta pregunta. No pudo estar acá, pero bueno, me mandó a mí. Los Anillos de la Serpiente es una historia que se gesta a través de los años de trabajo que ha tenido Edison en el archivo oral de la Villa Grimaldi, acá en Chile, el cual fue un centro de tortura en la dictadura militar, y él es el encargado audiovisual de ese lugar, por lo que ha estado a cargo de recopilar testimonios de víctimas de los abusos. Y se podría decir que forma parte de todas estas historias que ha tenido que registrar, forma parte de su imaginario como creador y como autor. Y surgió la historia de esta doctora, de Ana, que está interpretada por Paulina García, quien ya trabajó con Edison en su primer cortometraje, y después de eso formaron una gran relación profesional. Entonces, cuando nos ganamos el fondo audiovisual para poder producir este cortometraje, la realización fue rápida en realidad. O sea, con Edison llamamos a Paulina, la invitamos al proyecto, Paulina se subió rápidamente y nada, lo filmamos en enero del año pasado, el 2020, y bueno, ahora estamos acá y se podría decir que este es como el festival más importante que hemos participado hasta el momento, y estamos muy contentos. Sí. Martina. Hola a todos. Bueno, El Nombre del Hijo en realidad nace durante la investigación para un documental. Yo estaba haciendo una investigación y conversando con mucha gente y leyendo muchas cosas acerca de las infancias trans, sobre todo en la Argentina, las familias, el contexto de las leyes, etc. Creo que un poco de estar tan envuelta en todo eso fue surgiendo esta idea de ficción casi sin buscarla, a partir de todas esas cosas que iba escuchando, y bueno, en vez de obviarla decidimos llevarla a cabo, y con un grupo de colegas muy talentosos decidimos presentarla a un fondo que hay del Instituto de Cine de Argentina para la realización de cortometrajes, que ganamos con suerte, así que pudimos contar con los fondos para la realización del cortometraje, más también el apoyo del Fondo Nacional de las Artes de Argentina, así que
fue muy lindo porque pudimos llevar a cabo eso que había nacido casi como por casualidad. Muchas gracias. Santiago. Hola a todos. Pues Agua, bueno, nace un poco la idea por el espacio, por el lugar en el que sucede, que es Xochimilco, ¿no? Dentro de la metrópolis de la Ciudad de México, que es muy grande, hay un espacio, bueno, hay varios espacios que permanecen rurales, ¿no? Y uno de ellos es Xochimilco, que tiene canales donde se cultiva, pero además por la belleza natural, pues también se ha vuelto como un lugar de mucho turismo. Se encuentra como en la periferia, en la parte sur de la ciudad, y a mí me pareció un lugar muy lleno, como muy fértil en contradicciones de alguna manera, ¿no? O sea, sentía que ahí eran explícitas muchas cosas, se volvían explícitas muchas violencias dentro de procesos que a veces dentro de la ciudad creemos que ya hemos superado, ¿no? Entonces, sí, pues en un principio fue eso, detonó como en mi mente un personaje, y poco a poco el proceso de escritura me fue acercando más al personaje y, o sea, yo no tenía muy claro a dónde iba a llegar. Fue un proceso un poco, quizás largo para la escritura de un cortometraje, y eventualmente llegó a la historia que es ahora, ¿no? En realidad también es un proceso en el mar, digamos, es académico, ¿no? Yo estoy estudiando cine y era como mi proyecto de tercer año. Y en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es una escuela de cine aquí en la Ciudad de México. Gracias. Amanda, para la gambeta. Hola a todas y todos y todes. Yo soy productora ejecutiva del cortometraje La Gambeta. La verdad es que este cortometraje, cuando llegó a mis manos el guión, estaba escrito. Catalina empezó este proyecto, lo escribió de hecho en Argentina, un poco basándose como en todo el fanatismo futbolero que hay en Argentina y que para ella también tiene mucho sentido. Ella vivió en Argentina como 5 o 6 meses, estuvo haciendo un taller de guión allá. Y, y ahí nace la idea inicial del corto. Y posterior a eso, Chile ganó la Copa América el 2015 y a mí me llegó el guión como a principios del 2016. Y el guión estaba pensado primero en Argentina y lo adaptamos a Chile y a este suceso que había ocurrido, que era que habíamos ganado la Copa América. Creo que lo más bonito del cortometraje es que Catalina logra trabajar con personas reales. Trabajamos en la comuna de Cerrillos, en la ciudad de Santiago, que son niños y niñas reales, digamos, que viven en la periferia, que tienen problemas de riesgo social. Estuvimos trabajando, haciendo un casting en un taller de fútbol de la municipalidad y como relacionándonos con todos esos niños. Trabajamos con ellos y trabajamos también con una fundación que se llama Fundación Abrazarte, que apoya a niños que están en la calle y que son niños que se escapan de los centros, de los orfanatos nacionales, digamos, que se llama CENAME en Chile, que ya son adolescentes y que viven en la calle porque se escapan de estos lugares. Y trabajamos también con estos niños reales, de hecho en la película aparecen y contando como situaciones reales de su vida. Entonces, a pesar de ser una película de ficción, es una película que desde la ficción trabaja con actores reales y que toma sus propias historias para ponerlas, digamos, en función de la historia de ficción que tenemos. Y creo que lo que Catalina trata de plantear, y creo que es lo más importante, es como esta historia de una infancia perdida, de una infancia no contada, que es la historia de los niños que son huérfanos o que están en estos orfanatos o que están en la calle y que después se transforman en los adolescentes que delinquen o los adultos que están presos, y que finalmente viene de esta misma institucionalización del encierro, digamos, y de por lo mismo que terminan yéndose a la calle y donde de alguna manera el sistema como tal es más bien el culpable de su realidad más que sean gente mala, ¿no? Entonces desde ahí la búsqueda de mostrar esta infancia que no se cuenta. Eso. Gracias. Los Anillos de la Serpiente es una película que trata de hechos históricos, y es el personaje de Ana histórico o de ficción. ¿Y cuál fue la motivación para elegir su punto de vista, el punto de vista de este personaje? Se trata más que de un dato específico histórico,
un hecho histórico, perdón, concreto. Se trata de prácticas que se realizaron en varios centros de salud en Santiago y en el resto de las ciudades de Chile en los años de la dictadura. Ana en sí no es real, pero sí creemos que hubieron muchas Anas en Chile. Es una película que está retratada a fines de la dictadura, en la transición, en el año 91, cuando todas estas personas que estuvieron involucradas en estos acontecimientos empezaron a justiciarse entre ellos y a eliminarse un poco. El punto de vista de Ana, creemos con Edison hace mucho tiempo, que nosotros formamos parte de la segunda generación de la dictadura y tenemos la convicción de retratar esos años de forma creativa. Y esta vez quisimos ponernos en el lugar no de la víctima, sino de los victimarios y tratar de entender o ver un poco, graficar el propio calvario que pudieron vivir internamente algunos de ellos. No sabemos si todos lo vivieron, no sabemos tampoco si Ana lo vivió, pero bueno, esa es un poco la idea. Muy interesante. ¿Y qué representan los anillos de la serpiente? Los Anillos de la Serpiente es un cuadro de William Blake, que habla un poco de la tentación que tuvo Eva, y es un poco la metáfora o la analogía o la comparación que Edison encuentra con la persona de Ana. Esa es la relación. Gracias. Vale. Marina, en tu película El nombre del hijo revela las inquietudes de Lucho y de su padre frente a su transidentidad, transidentidad, que es muy difícil pronunciar para mí. Tenías la voluntad de tratar de este tema desde el origen y cómo ha influido este tema en quizás tu manera de filmar. Sí, desde el inicio, bueno, la idea era hablar de este tema y bueno, nada, fue, digamos, repercutió bastante en la forma en cómo estuvo pensado desde la producción. Por ejemplo, sabemos que si íbamos a hablar de infancias y adolescencias trans, nos parecía importante la representación de actores que fueran personas trans, así que fue un casting súper interesante, a donde la verdad que aprendimos mucho, fue un casting muy sensible donde pudimos conversar y que hizo que el cortometraje también creciera. Y bueno, lo mismo a la hora de trabajarlo, de conversarlo con los actores y con las actrices y con los técnicos, tanto por la temática, por la intimidad de ese momento familiar, por la delicadeza de, bueno, las edades de los personajes. Y eso sí, fue muy importante, creo que todos aprendimos mucho. Y fue muy interesante después a la hora de mostrar el cortometraje porque empezó a correr, digamos, una vez que uno lo suelta y empieza a andar su propio camino, fue interesante cómo a veces aparecía como con interés por un lugar de festivales dedicados a las infancias y por otro lado en festivales dedicados a temáticas queer que quizás hace unos años hubiesen parecido mundos incompatibles y sin embargo hoy no lo son, y nada, de ahí surgen como visiones y digamos un ida y vuelta súper interesante como en las distintas audiencias que nos pareció muy rico incluso después de que el cortometraje hubiese terminado. Sí. En Santiago, en Agua, el personaje de Camilo está habitado por el miedo a que se descubra su homosexualidad y la película utiliza los códigos del thriller. ¿Por qué esta elección de este género? Nunca lo habíamos un poco conectado con el thriller. Es la primera vez que ¿Sí? me preguntan un poco eso. Y es interesante porque
digamos, yo no busqué, o sea, sí tenía como principios formales un poco rigurosos, ¿no? O sea, como principios autoimpuestos que trabajé, pero en cuanto a la estructura dramática, era más, como yo llegué a ella, fue más a partir de buscar entender al personaje y permitirle que se equivocara y luego ver hasta dónde llegaban las consecuencias de sus errores, ¿no? Entendiendo los errores no como que no, como que él no, o sea, como que él fuera consciente de ciertos mandatos y hubiera decidido como operar de forma distinta, sino que él tenía ciertas herramientas en esta crisis por su historia de vida y de acuerdo con eso, pues, actúa, ¿no? Entonces, esa fue la manera en la que yo llegué un poco como a la estructura dramática, ¿no? No tanto, o sea, nunca tuvimos como un referente de algún tipo como de género dramático o cinematográfico dramático, ¿no? Así como tipo thriller, ¿no? Quizás, tal vez lo que lo conecta más con el thriller sea que la paranoia de él es un elemento importante y que, sí, y supongo que simpatizamos con él como espectadores, podemos sentir que estamos como dentro de un thriller, ¿no? Porque así lo vive él, probablemente. Uh-huh. Sí, total. Amanda, en La Gambeta, bueno, un niño se crea un mundo imaginario paralelo, como su vida es un partido del cual es el campeón y el héroe. Y el corto se vuelve película de aventura. ¿Cómo han trabajado para conseguir hablar de, bueno, un tema muy duro que es la pobreza de los niños, de la que hablabas un poco antes, pero con una clave de humor y de ligereza? Creo que eso es principalmente el objetivo del corto, ¿no? Como sacar a quienes vemos como víctimas del papel de víctimas y ponerlos un poco desde el papel, desde donde ellos se paran. O sea, Marcelo, digamos, es un niño que está jugando, que simplemente está jugando y que no se cuestiona su realidad. O sea, su realidad es vivir en la calle. Están como reconstruyendo acá la casa donde estoy y justo se pusieron a trabajar, así que perdón si hay ruidos raros. Como él no se cuestiona su realidad y creo que es un poco lo que pasa cuando somos niños, ¿no? En la realidad que nos toque vivir cuando somos niños, no pensamos que nuestra realidad está bien, está mal, o es distinta, o debería ser de otra manera. Vivimos la realidad que vivimos desde un lugar de normalidad y creo que eso es también lo que se busca mostrar, que este niño está paseando en la calle y jugando, y que lo que tiene miedo es a la autoridad, lo que tiene miedo es a la policía, lo que le tiene miedo es a que lo vuelvan a encerrar, y desde ese lugar, mientras no está encerrado, está jugando y está jugando un partido de fútbol todo el tiempo. Y creo que sí, que ese es el objetivo también, no contar una historia de lástima, sino más bien una historia como la viviría un niño que la vive desde su propia normalidad. Ese creo que es el objetivo. Gracias. Bueno, antes de separarnos, tengo una última pregunta para ustedes sobre sus proyectos, su actualidad, si tienen algún proyecto en el horno. Sí, con Edison estamos trabajando ahora en su próximo largometraje. Se llama Los Invisibles. Es un largometraje de ficción que cuenta un poco el mismo universo dramático que tiene Los Anillos de la Serpiente, e incluso podríamos ver el personaje de Ana como un personaje secundario en esta nueva película. Así que esperamos que pronto podamos obtener el financiamiento para comenzar la producción. Es una película de época, en código de thriller. Por lo que, nada, esperamos que pronto tengamos novedades. Sí, Martina. Sí, nosotros estamos, bueno, un documental que tuvimos que detener un poco la filmación debido a la pandemia, que se llama Cuidadoras, que ya ha retomado de nuevo su producción, y otro largometraje documental en desarrollo que se llama Tristán,
en donde de hecho participa el mismo actor que el cortometraje. Sí. ¿Y tú, Santiago? Sí, por fortuna pude acabar de filmar un documental justo antes de que nos encerráramos todos por la pandemia, y entonces aproveché y estoy, bueno, terminando el proceso de edición. Es un documental sobre la lengua de señas mexicana, en particular un poco sobre la poesía o como la capacidad poética de las lenguas de señas en general y, bueno, a través de la lengua particular mexicana, ¿no? Entonces fue como un taller, como un proyecto como participativo donde hubo como un taller de poesía, ¿no? Y entonces se muestra también el resultado de cada poema de cada participante. Será un cortometraje como un poco largo, pero ya está como terminándose. Y pues por ahora eso. Okay. ¿Y tú, Amanda? Por mi parte, con Catalina todavía no armamos un proyecto nuevo juntas. Estamos en la idea de eso, pero todavía no lo logramos. Y ella está con un proyecto muy grande que lo produce Mimbre Producciones, que lo tiene hace tiempo, que se llama Volver a Casa, y que nace también del trabajo que hace ella con las cárceles, donde haciendo talleres de cine documental en cárceles de mujeres, un día se le ocurrió llevar como unos óculos mostrando un video 360 y le hizo a su familia grabar videos en 360 de su casa, del mar o de lugares bonitos, y se los llevó a las presas, digamos, y desde ahí, desde esa experiencia, hoy día han nacido proyectos. Hay un proyecto de largo, hay un proyecto de corto, que todos se llaman como Volver a Casa, y es una experiencia VR, de realidad virtual, y también creo que tiene ahí como un documental. Hay otro corto que se llama Madre, que es sobre una de las presas específicamente. Así que ella está dándole por ese lado, y por mi parte yo estoy ahora mismo terminando o sea, estamos coproduciendo una película con 3 Cinematografía, que es una productora venezolana, que son los productores de Once Upon a Time in Venezuela, y estamos coproduciendo un largometraje documental que se llama Ser Positivo, que es de un director venezolano, amigo mío, que lo diagnostican VIH positivo y debe escapar de Venezuela porque en el estado de medicamentos que hay en Venezuela no existe la medicación para enfermos de VIH o personas en condición de VIH. Así que estamos con ese proyecto en postproducción a ver qué pasa. Gracias. Ya llegó la hora de separarnos. Muchísimas gracias a todas y todos por haber participado a esta charla. Cuídense mucho y les deseamos mucha suerte con sus películas, con la película en la competición, por supuesto, y también con sus proyectos futuros. Y ojalá nos encontremos de carne y hueso en un próximo Festival Cine Latino en Toulouse. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Chao.